Buenas tardes a todos. Bueno, después de haber visto este video introductorio, vamos a dar comienzo a este webinar que nos convoca hoy en el día de la fecha. Mi nombre es Natalia Rubio, estoy participando junto al Comité de Capacitación, Docencia e Investigación en la coordinación del ciclo de conferencias del Sanatorio del Salvador en su 25º aniversario. Hoy el ciclo presenta la conferencia organizada por el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Sanatorio del Salvador. El tema es Cáncer de mama, un camino para transitar juntos. La conferencia central estará a cargo de la doctora Alexandra Enríquez. Ella es especialista en gineco-obstetricia del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid, de España. Le agradecemos su disponibilidad porque tenemos una diferencia horaria importante, son 5 horas más en este momento en Madrid, así que bueno, muchas gracias por estar aquí conectada, doctora. Priorizando sus tiempos, también va a ser la primera en exponer. Acompañan en este encuentro 2 conferencias más locales, los doctores José María Mariconde, médico ginecólogo especializado en mastología, coordinador del Departamento de Mastología del Sanatorio del Salvador, y Juan Gifre, especialista en oncología clínica, también miembro del Departamento de Mastología del Sanatorio del Salvador, y él también es miembro, por supuesto, del Servicio de Oncología de la institución. Para iniciar vamos a comentar algunos detalles técnicos que tienen que ver con este formato de seminario web. Ustedes van a ver por defecto sus micrófonos y sus cámaras apagadas, y sí van a ver a los panelistas con esas funciones habilitadas. La formulación de preguntas la dejamos activa permanentemente en el menú que tienen en la parte inferior de la pantalla, donde dice preguntas y respuestas. Allí los invitamos a dejar sus consultas, que serán respondidas al finalizar este panel y van a ser respondidas por los disertantes. Nos pasamos a un momento de agradecimiento que también lo consideramos muy importante en este marco de esta celebración de los 25 años del sanatorio, porque nos acompañan instituciones del sector que están avalando este ciclo, ¿sí? Estas instituciones son la Universidad Católica de Córdoba, a través de la Facultad de Ciencias de la Salud, el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, el Círculo Médico de Córdoba, el Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud, ITAES, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina, ADECRA, SEDIM. También agradecemos la difusión del diario La Voz del Interior, que apoya nuestro ciclo. Particularmente esta conferencia está avalada también por la Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba y la Sociedad de Patología Mamaria de Córdoba. A todas estas instituciones y a sus autoridades les agradecemos por apoyarlo y también estar allí conectados. Hemos visto varias autoridades que están del otro lado conectados y participando de esta actividad. Agradezco a una institución más, en realidad es Laboratorio Investi, que también apoyó esta actividad. Ahora bien, pasamos a un momento de audiovisual. Vamos a compartir un material del Sanatorio del Salvador de estos 25 años, y a continuación de estas imágenes vamos a escuchar a la doctora Paola Arcudio. Ella es jefa del Servicio de Gineco-Obstetricia del Sanatorio del Salvador y también es miembro del Comité de Capacitación, Docencia e Investigación del Sanatorio que organiza este ciclo. Vemos las imágenes.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al ciclo de conferencias en el marco de la celebración del 25 aniversario del Sanatorio El Salvador. Su fundador, el profesor César Arturo Vigo, tuvo el deseo de generar una institución polivalente en la que pudiéramos atender a nuestras familias. Fue a partir de ese momento que su crecimiento ha sido permanente, progresivo y planificado, desarrollando las numerosas áreas que hoy lo conforman con los más altos niveles de estándares en atención de la salud. El Departamento de Capacitación, Docencia e Investigación participa activamente de este crecimiento, coordinando la formación de médicos residentes de posgrado de 13 carreras de especialización en medicina, como así también en la docencia de grado y posgrado de otras carreras de ciencias de la salud. El Sanatorio El Salvador es hoy una institución modelo que provee servicios médicos generales y especializados de alta complejidad que son el soporte para el desarrollo vital de cada uno de los servicios que lo componen. Inversión permanente en recursos humanos, en infraestructura, equipamiento tecnológico de última generación y en informatización institucional hoy nos permiten posicionarnos como una alternativa de referencia tanto de nuestra ciudad como de toda la región. En este contexto, el Servicio de Ginecología y Obstetricia es protagonista, desarrollando sistemáticamente todas las áreas necesarias para abordar la salud integral de la mujer en las distintas etapas de la vida. Integrado por un equipo de profesionales médicos especializados con actividades y habilidades clínicas y quirúrgicas y una gran calidez humana que los distingue. Comprometidos así con la salud femenina y en constante crecimiento, se destacan los departamentos de obstetricia general y de alto riesgo y el desarrollo de su programa de parto respetado y humanizado. El departamento de ginecología clínica, el departamento de patología del tracto genital inferior, de cirugía ginecológica histeroscópica y videolaparoscópica, el departamento de oncología ginecológica, el departamento de piso pélvico, el departamento de fertilidad, el departamento de patología mamaria, quien en esta oportunidad especial, en el mes de octubre, mes de concientización del cáncer de mama, nos convoca a través de esta conferencia que vamos a dar inicio. Sean ustedes bienvenidos. En esta oportunidad, nuestra primera conferencista va a ser la doctora Alexandra Enríquez, a quien le doy una cálida bienvenida. La doctora Alexandra es médica ginecóloga y obstetra, diplomada en mastología de la Universidad de Barcelona, especialista en parto natural, bañera del Hospital Quirón de Pozuelo, es médica adjunta de la Unidad de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria en dicho centro hospitalario. También es miembro del Good Health, asesor integral online para el bienestar, y ha participado en proyectos de ayuda humanitaria en Guatemala. Ha coordinado The Cancer Project España en Estados Unidos y es ginecóloga de referencia en Fundación Alborada, como así también referente internacional en patología ambiental y síndrome químico múltiple. Alexandra, te damos la bienvenida. La doctora nos va a expresar sus conocimientos acerca de qué sabemos hoy acerca del cáncer de mama y atentamente te escuchamos. Hola. Hola, Paola. Sí, ¿cómo estás, Alex? Hola, ¿cómo estamos? Muchas gracias, Paola. Bienvenida, muy bienvenida. Un placer, de verdad, que me hayas invitado, te lo agradezco con el corazón. Y es verdad que el cáncer de mama no tiene barreras, no tiene fronteras, y España y Argentina estamos unidas por una misma causa. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y con un placer enorme te escuchamos. A ti por la invitación. Comparto la pantalla. Vamos a ver. Muchísimas gracias por la invitación a todo el servicio, en especial a Paola, una gran amiga, una gran profesional, y es un placer la invitación, aunque, como te comento, son horas aquí en Madrid un poquito
12 pasadas de la noche, pero bueno, aquí estoy por ti y por todos allí para poder celebrar el 25 aniversario con ustedes. Muchísimas gracias. La doctora Arcurio me planteó el tema del cáncer de mama, cómo podemos prevenirlo y básicamente hablaré de 6 puntos fundamentales. Empezaré por la epidemiología, tanto en España como en Argentina. Hablaré un poquito de los factores de riesgo etiológicos, de las mutaciones genéticas, de los cofactores ambientales, todo el impacto medioambiental que tiene todo un impacto en nuestra salud, y luego de la prevención primaria y la prevención secundaria. La prevención primaria es aquella en la que nos intentamos anticipar a la enfermedad y la prevención secundaria es aquella en la que intentamos diagnosticar y detectar la enfermedad precozmente. La sociedad actual, en la sociedad que tenemos que quitar ya unos estigmas sociales como son el de la intranquilidad y el miedo a la muerte en las pacientes que diagnosticamos de cáncer de mama. Realmente es bastante confuso y ya hay una estadística americana que dijo y que ha establecido que prácticamente alrededor del 40% de las mujeres tienen miedo de fallecer por el cáncer de mama. Pero en realidad solamente alrededor de un 4% de estas pacientes fallecerán por esta causa, mientras que el resto, el 36%, que es un porcentaje muchísimo más elevado, lo harán por enfermedades cardiovasculares. Prácticamente ahora los cánceres de mama que diagnosticamos en estadios iniciales, la supervivencia alcanza hasta el 90%. Realmente hemos avanzado muchísimo en la supervivencia, hemos avanzado muchísimo en los tratamientos y hemos avanzado muchísimo en los diagnósticos precoces. Por ello tenemos estas tasas tan altas de supervivencia. Y luego tenemos una ambivalencia. Hay mujeres en las cuales diagnosticamos lesiones precursoras o tumores pequeños y ellas, por deseo, como Angelina Jolie o cualquier otra mujer, pues desean quitarse la mama entera o quitarse la otra mama. No hay que sobretratar. Hay que intentar tratar a las pacientes su enfermedad, no hacer de más, no por hacer de más va a ser mejor. Y también hay pacientes que por miedo a no acudir al médico podemos infradiagnosticar, es decir, podemos tener pacientes que ya tenemos una enfermedad avanzada. ¿Pero tienen todas las mujeres el mismo riesgo? Pues no, lógicamente no. Hace ya más de 40 años intentaron estudiar y unir, poner en común una serie de factores de riesgo que eran individuales para el individuo y también factores externos para intentar determinar cuáles eran aquellos factores que impactaban en la mujer para poder anticiparnos a ellos. Y entonces podemos hablar de lo que llamamos los factores etiológicos o factores de riesgo, pero que realmente solo hemos podido diagnosticar, o sea, solo hemos tenido un impacto importante en esta lucha con el diagnóstico precoz que ha reducido prácticamente en un 30% la mortalidad. Todas las fotos que pongo aquí son bastante recientes. Os contaré el caso de esta paciente, que es un cáncer in situ en el cuadrante superior externo. Le hicimos una incisión periareolar y esto es a la semana de la cirugía. La verdad que intentamos tener no solamente una cirugía oncológica, sino una cirugía estética, que la mujer tenga un resultado estético tan importante que luego no tenga que verse una mutilación o un defecto estético importante. Intentamos cuidar mucho, yo creo que tanto aquí como en Argentina y como en todos los países, que el impacto psicológico sea cada vez menor. Voy a comparar un poquito las estadísticas entre España y entre Argentina, pero me llamó mucho la atención ver que la población más o menos, en España tenemos 47 millones de habitantes y en Argentina alrededor de unos 45 millones de habitantes según datos del 2021, y mientras en España tenemos una incidencia de 132 cada 100.000 habitantes, cada 100.000 mujeres, más o menos una de cada 8 mujeres a lo largo de su vida tendrá un cáncer de mama, en Argentina estamos alrededor de los 73 casos por 100.000. Y mientras en España en 2020 se diagnosticaron 34.000 aproximadamente casos de cáncer de mama nuevos, en Argentina alrededor de los, creo que eran 21.000, estuve hablando con la doctora Arcurio. Actualmente en España es el tipo de tumor más frecuente en las mujeres en España y aproximadamente el 30% de los tumores, de los cánceres, se van a originar en la glándula mamaria. Es importante hablar de la barrera o de las edades entre los 45 y los 65 años, porque es donde vamos a tener un mayor impacto. En Argentina, según los datos que he recogido, efectivamente tenemos 45 millones de habitantes y 73 casos cada 100.000.
es decir, una incidencia mucho más baja que en España. Es verdad que las poblaciones desarrolladas tenemos un impacto un poco mayor, pero Argentina, con la población que tiene y España, es muy similar en ello. No he encontrado una razón por la cual puede ser el estilo de vida, la alimentación o los factores ambientales, pero desde luego la incidencia en Argentina es muchísimo menor, o sea que por mi parte, mi enhorabuena. Y hablaré fundamentalmente de los factores de riesgo en el cáncer de mama. Hay una serie de factores de alto riesgo y una serie de factores de más bajo riesgo o de posible riesgo. Los de posible riesgo son todos los relacionados normalmente con los estímulos hormonales y con los estilos de vida. Y los de alto riesgo son los que tienen un impacto más importante, como por ejemplo la edad. En los de alto riesgo tenemos la edad, los antecedentes familiares de primer grado. Hay que diferenciar el primer grado en madre, hermana o hija. Es decir, la tía, la abuela ya no son de primer grado. Madre, la hermana y la hija son primer grado, son los más importantes. Luego tenemos el cáncer de mama hereditario, las mutaciones genéticas, los BRCA1, BRCA2, o el hecho de tener algún antecedente personal en esa mujer de algún cáncer o de alguna lesión precursora. Y también hablaré, por último, de los de alto riesgo de las exposiciones a las radiaciones ionizantes. Todo esto está revisado por la Sociedad Americana frente al Cáncer y por la Iniciativa para la Investigación de la Salud de la Mujer, que se publicó en 2002. El factor más importante, que más impacto tiene, es el de la edad. La edad. Podemos decir que cada 10 años se va duplicando el riesgo de tener un cáncer de mama. Y aquí tenemos una gráfica muy importante en la que vamos a ver cómo la incidencia se duplica cada 10 años, llegando a un punto de inflexión que llamamos el gancho de Clemensen o el Clemensen-Hook. Aquí la inflexión más o menos alrededor de los 50 años, tenemos la curva verde, que tenemos los receptores hormonales negativos, en la cual a partir de los 50 años tendremos un descenso, inclusive se mantiene y luego inclusive desciende un poquito, mientras que los receptores hormonales positivos a partir de los 50 años no se van a duplicar cada 10 años como lo hacían con anterioridad, sino que continúan su ascenso, pero se mantienen ascendiendo. Podemos decir que más del 40% de los cánceres en las mujeres se van a diagnosticar por encima de los 50 años. Y si sabemos que 1 de cada 8 mujeres a lo largo de su vida tendrá un cáncer de mama, también podremos decir que en las menores de 49 años se estima aproximadamente un riesgo de 1 de cada 53 y en las pacientes de 60 a 69 aproximadamente de 1 cada 23. El segundo factor importante de riesgo son los antecedentes familiares y no tenemos que confundir antecedentes familiares o agregación familiar, que corresponde a un 15 a un 20% de esas pacientes, con lo que llamamos las mutaciones genéticas o los cánceres heredofamiliares, que corresponden a un 5 y a un 10%. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, pues en los antecedentes familiares normalmente podemos tener familiares de primer grado, como he comentado, madre, hermana, hija, con cáncer de mama, y si tenemos este tipo de antecedentes se puede duplicar o triplicar el riesgo. Dependen sobre todo de los factores ambientales o los factores relacionados con nuestro estilo de vida. El riesgo en los parientes más alejados no lo incrementa tan importantemente y cuando son más de 2 familiares, el riesgo puede ser inclusive de 5 a 6 veces. Este tipo de tumores normalmente, insisto, tiene que ver con el estilo de vida y con los factores ambientales de esa misma familia, mientras que en las mutaciones genéticas, que corresponden a un 5 o un 10% de los casos, esta predisposición a sufrir esta enfermedad no va a depender tanto de los factores genéticos. Se presenta normalmente en mujeres bastante jóvenes, por debajo de los 40 años, suele tener bilateralidad, es decir, suele afectar a ambos mamas, haríamos una prevención correcta si tratáramos esa mama afecta y tratáramos la otra también. También no tienen un impacto importante los factores de riesgo y normalmente se asocian a otras neoplasias. Por ejemplo, el BRCA1, sabemos que a lo largo de la vida en una mujer que no ha tenido un cáncer de mama tiene un riesgo de padecerlo de un 60-90 y en el BRCA2 un 45 a un 85%, mientras el BRCA1 tiene también un 40% aproximadamente de aumentar el riesgo de cáncer de ovario, el BRCA2 se va a relacionar sobre todo en los tumores de mama relacionados con los varones.
Y luego tenemos también que hay determinadas razas o más comunes en determinadas razas, como por ejemplo los judíos Ashkenazi, suelen tener un impacto mayor en el cáncer de mama. El cuarto factor de riesgo importante en la etiología son los antecedentes personales. Aquí he juntado los antecedentes personales y los ginecológicos. Los antecedentes personales, esa mujer que ha tenido una historia de un carcinoma infiltrante ya, que le hemos quitado la mama, puede tener de un 0,5 a un 1% al año de seguimiento de tener un cáncer en la mama contralateral. Es decir, ese riesgo se va a mantener alrededor de unos 30 años. Ese riesgo lo vamos a tener durante unos 30 años, pero el impacto más importante, y por eso hacemos reseguimientos cada año, cada 5 años y cada 10 años, el impacto más importante lo va a tener a los 5 años. Esa recidiva puede aparecer sobre todo en esos primeros 5 años. Después comentar los antecedentes ginecológicos, los antecedentes que normalmente se relacionan con todo el impacto estrogénico. Los tumores estrógeno dependientes van a tener un impacto muy importante cuando la menarquia o la edad de nuestra primera regla es por debajo de los 11 años y cuando las menopausias son tardías, por encima de los 55 años. Cuanto más prolongado, cuanto más elongado sea ese periodo, mayor actividad estrogénica vamos a tener y mayor impacto en todos los tumores estrógeno dependientes, como por ejemplo la mama, que el 70% de los tumores en la mama son hormonodependientes, dependen del estímulo estrogénico. Por ejemplo, el endometrio también tiene un estímulo estrogénico, los ovarios también dependen de esta prolongación de esta actividad estrogénica. Y también un hecho muy importante es que el primer embarazo, si se produce por encima de los 30 años, aumenta el riesgo inclusive más que en las nulíparas. Lo que realmente disminuye el cáncer de mama es, y está científicamente certificado, es cuando se acorta realmente el tiempo que transcurre entre la menarquia y el primer embarazo. Cuanto más corto es ese periodo, más se previene o más podemos disminuir el riesgo de tener en un futuro un cáncer de mama. Es decir, cuando acortamos o cuando adelantamos nuestro primer hijo, nuestro primer embarazo. Pero es que en esta sociedad lo estamos haciendo de otra manera y normalmente los embarazos suelen ser a partir de los 40 o a partir de los 30 o de los 40 años. Es decir, nuestro impacto a nivel de la mama siempre es un poco mayor. Y aparte, también es verdad que se puede disminuir estadísticamente el riesgo de tener un cáncer de mama cuando tenemos, según la cantidad de hijos. Creo que en la época de 1973 estábamos en un 2,8% de hijos, más o menos, un 2,8%. En el 2013 creo que andamos en un 1,3, 1,4, es decir, ha disminuido la descendencia, aumentamos el tiempo hasta quedarnos embarazados y todo ello conlleva un aumento del riesgo del cáncer de mama. Entonces, tanto disminuir el tiempo entre la menarquia y el embarazo y las lactancias prolongadas también son un factor protector frente al cáncer de mama. Cuanto más prolongado sea la lactancia, tenemos un efecto protector mucho mejor. Hablaré también de los cambios mamarios y de los carcinomas lobulares in situ. Aquí no me quiero extender mucho, porque yo sé que esto es un tema complejo, que no solamente es una charla para especialistas en mama y médicos, sino que también hay mujeres, pacientes, y yo creo que hay muchos temas que son un poco arduos. Entonces, no quiero extenderme tampoco mucho con términos diferentes, sino comentaré 3 cosas importantes. Hay algún tipo de lesión benigna, como pueden ser fibroadenomas, que son lesiones fibroepiteliales más induradas, que pueden ser complejos, hiperplasias, que es un aumento de las células epiteliales, que pueden ser moderadas o floridas, es decir, muy aumentadas o no, que pueden tener atipia o no, es decir, una atipia es cuando hay una alteración en la célula, o, por ejemplo, las adenosis esclerosantes, que normalmente son llamadas también cicatrices radiales, o los papilomas en la mama, que son como pequeñas verruguitas que aparecen en los conductos. Pues este tipo de lesiones pueden tener un impacto importante o aumentar el riesgo de tener en un futuro un cáncer de mama. Tenemos que vigilarlos de otra manera. Más o menos el riesgo es 4 a 5 veces más alto si esa hiperplasia, es decir, ese aumento del epitelio de los conductos que reviste el conducto, tiene una atipia, ya sea o ductal o lobulillar. Hasta 5 veces se puede aumentar.
Y si tenemos un carcinoma lobular in situ, se puede aumentar inclusive unas 25 veces. Es decir, el carcinoma lobular in situ ya no es casi un precursor, sino que es un marcador de riesgo importante, un marcador tumoral, diría yo. Y luego, el tercer importante dato es la densidad mamaria. La densidad de la mama cada vez está ocupando un puesto más importante en el diagnóstico por imagen de la mama. Cuanto mayor cantidad de densidad mamaria, el incremento aumenta mucho el riesgo. Solamente podemos diagnosticarla con las mamografías. Una mamografía que está como más blanquecina, un poquito más velada, es más difícil de ver imágenes o traducir imágenes que pueden ser de riesgo. Entonces, hay algunas lesiones benignas, tenemos la densidad mamaria y tenemos también como precursor y marcador tumoral el carcinoma lobular in situ. Hablar también de los anticonceptivos. Todo lo que he comentado, el 70% de los tumores en la mama son hormonodependientes. Entonces tenemos que tener cuidado cuando utilizamos los anticonceptivos en edades muy jóvenes, chicas jóvenes con menores de 18 años o menores de 20 años. Y sobre todo lo que no se está recomendando y lo que no está recomendado es utilizarlos en aquellas mujeres que tienen mutaciones hereditarias, ya sea el BRCA1 o el BRCA2. No se recomienda utilizar en BRCA1 o BRCA2, sobre todo por debajo de los 25, y tampoco se recomienda en este tipo de mutaciones hereditarias la terapia hormonal sustitutiva a partir de los 50 años. Ni por debajo de los 25 los anticonceptivos, ni por encima de los 50 la terapia hormonal sustitutiva. No se recomienda en las mujeres que tienen los BRCA1 o BRCA2 positivos. Pero es verdad que los anticonceptivos, y está demostrado, que es un factor protector frente al cáncer de ovario. Es decir, si el cáncer de ovario está aumentado por la ovulación incesante, por la constante ovulación y los pequeños traumas que se producen en la superficie del ovario, el parón que producen los anticonceptivos en esas ovulaciones favorece, disminuye estadísticamente el riesgo de tener un cáncer de ovario. Pero tenemos que tener el riesgo, tenemos que tener cuidado, sobre todo los anticonceptivos en mujeres que sean por debajo de los 18, por debajo de los 20, cara a la mama. Y más o menos aumentará el riesgo de cáncer de mama unos 5 casos cada 100.000 habitantes. Y la terapia hormonal sustitutiva, que es la terapia que utilizamos ya sea con estrógenos o progesterona o solo con estrógenos, en las pacientes menopáusicas. Después de 5 años se demostró, el Women's Health Initiative, el WHI, demostró que la terapia después de 5 años del uso de tanto estrógenos como progesterona aumentaba más o menos el riesgo en 7-8 casos más por cada 10.000 mujeres cada año de uso. Es decir, tenemos que tener un cuidado, tenemos que tener una selección de pacientes. No podemos utilizar determinados tipos hormonales, de tratamientos hormonales, ni anticonceptivos, ni tratamientos hormonales sustitutivos en pacientes de alto riesgo de tener un cáncer de mama. Hay que tener un poco de cuidado en este tipo de pacientes. Pero sí que demostró en este estudio que la terapia sola con estrógenos no parecía incrementar tanto el riesgo como la terapia estrógeno-progesterona. Y por último, hablar de la radioterapia. Sobre todo en las pacientes menores de 30 años, las radioterapias cuando tenemos un linfoma Hodgkin, utilizamos radioterapias del campo de manto para el linfoma Hodgkin, o en aquellas mujeres que vimos supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, también se vio que aumentaba muchísimo exponencialmente el riesgo de cáncer de mama. Evidentemente hay que utilizarla, pero siempre hay que tener un cuidado exquisito en aquellas mujeres con antecedentes de linfoma Hodgkin que han sido tratadas con radioterapia, porque aumenta mucho y cuadriplica casi el riesgo de tener un cáncer de mama. Perdón, me faltaba la dieta y el estilo de vida, que son los últimos, pero son muy importantes también. Realmente la dieta, hablaremos de las dietas porque no existe ninguna dieta, se han hecho muchos estudios sobre la dieta, si es mejor bajar las grasas, si es mejor la dieta vegetariana, la dieta cetogénica, es decir, no hay ninguna evidencia concluyente. Cuando se comentó que las grasas saturadas animales eran carcinogénicas, inducían la carcinogénesis en los estudios animales, una vez que intentamos plasmarlos en las personas, en los humanos, no se ha llegado a constatar realmente ese riesgo, pero sí que se sabe y realmente tenemos confirmado que el factor de riesgo más importante es la obesidad, sobre todo la obesidad central o troncular, en las mujeres posmenopáusicas. Eso sí que tiene un impacto importante a nivel de riesgo de aumentar el cáncer de mama. Y un dato curioso es que mientras aumenta el riesgo en las pacientes posmenopáusicas, en las premenopáusicas esa grasa parece que la protege.
En las posmenopáusicas se produce un aumento porque esa grasa va a acumular y va a generar lo que nosotros llamamos los depósitos estrogénicos de estrona, que van a circular a nivel del torrente circulatorio como estrógeno, como un estímulo estrogénico, aumentando no solamente todos los tumores dependientes de los estrógenos, como la mama y el endometrio fundamentalmente. Entonces, sabemos que el impacto real es el de la obesidad, no tanto las dietas ricas en grasas saturadas como las ricas en animales, etc. Se han estudiado mucho, pero no hay datos concluyentes. Lo que sí se ha concluido, y el GEICAM, que es el grupo para el estudio del cáncer de mama español, y otros grupos, por ejemplo, el estudio prospectivo PREMEDIT, demostró que la dieta mediterránea más el aceite de oliva extra virgen sí tenía un impacto muy importante en la disminución de los efectos cardiovasculares y en los diagnósticos del cáncer de mama. Disminuyó el diagnóstico del cáncer de mama aproximadamente en un 68%. Hubo 3 ramas, una era la dieta mediterránea con el aceite de oliva, la otra era la dieta mediterránea y las nueces, y la otra era el control. Pues mientras que la dieta mediterránea y el aceite de oliva extra virgen lo disminuyó en un 68%, la adición de las nueces solamente lo produjo en un 40%, dando una importancia a este tipo de aceites tan saludables. Y luego, otro impacto también importante es la hiperinsulinemia, el síndrome metabólico, todas las resistencias insulínicas en estas mujeres posmenopáusicas son capaces de activar ya las lesiones perineoplásicas en la glándula mamaria. Y esas vidas sedentarias, esas mujeres que tienen tendencia ya a engordar por el hecho de estar en la menopausia por la alteración metabólica, que están haciendo una vida sedentaria, que no realizan un ejercicio físico adecuado, tienen un riesgo mayor. El ejercicio físico puede disminuir los niveles estrogénicos circulantes, inclusive puede retrasar la edad de la menarquia. Los deportes un poquito más intensos o deportes en las mujeres jóvenes. Es decir, hay que inculcar ya desde la juventud a las chicas jóvenes a cuidarse haciendo ejercicio, tratando de evitar las dietas basuras, tratando de evitar la obesidad, el sedentarismo, siendo activos y comiendo lo más saludable que podamos. Hay que inculcarlo a nuestra juventud para que podamos intentar prevenir y que el impacto en el futuro sea muchísimo mejor del que tenemos actualmente. Y luego tenemos el tabaco y el alcohol. El tabaco es todo un poco realmente... No se sabe si favorece o no favorece. Lo que sí se sabe es que cuanto más joven es la mujer tiene un impacto en el cáncer de mama un poco mayor. Y con referente al alcohol, se sabe que más de un vaso de alcohol, una copa de alcohol al día sí tiene un impacto en el riesgo de carcinogénesis. En cuanto al tercer punto a debatir, que ya os he comentado y os he desglosado anteriormente con el riesgo de los BRCA o los BRCA1, BRCA2, mientras el BRCA1 tenía un impacto aproximadamente del 90% de inducir un cáncer de mama en mujeres que no lo habían tenido y el 2 era un poquito menor, sabemos ya que el 7% de los tumores de la mama van a ser en mujeres que son portadoras de estas lesiones, de estas alteraciones o mutaciones genéticas. Del 11 al 15% de los cánceres de ovarios van a tener una alteración en el BRCA1 o el BRCA2. Normalmente el cáncer de ovario se relaciona más con el BRCA1, el BRCA2 más en los varones, pero el BRCA1 tiene un impacto más en el ovario. Los BRCAs no son más que genes, el BRCA1 está en el cromosoma 17 y el 2 está en el 13, son genes que lo que van a hacer es promover la formación de proteínas anticancerígenas, es decir, proteínas que van a arreglar las posibles alteraciones que nuestro ADN va a tener en nuestro día a día. Si hay un fallo en estos genes, entonces esas proteínas alteradas no se van a poder reparar. Y si no se puede reparar, vamos a empezar un círculo vicioso de células alteradas que van a continuar un estímulo y un ciclo de crecimiento. Por eso es tan importante. Los BRCAs codifican esas proteínas que nos ayudan a mantener un estado anticancerígeno. Sabemos más o menos que una mujer a lo largo de su vida sin factores de riesgo tiene aproximadamente un 7,8% de tener un cáncer de mama a lo largo de su vida. Si tiene un familiar de primer grado, aumenta casi un 14%, y si tiene 2, hasta un 21%. Es decir, vamos duplicando, va aumentando el riesgo según la cantidad de familiares. Y en la población general, el 70
al 75% son tumores esporádicos. Solo el 5 a un 10% son genéticos, son hereditarios, forman parte de un síndrome heredofamiliar. Es decir, yo recuerdo cuando Angelina Jolie se quitó las 2 mamas, todo el mundo hablaba de que yo también quiero quitarme las 2 mamas, pero realmente es un impacto muy bajo, es un 5 al 10%. Y la agregación familiar es de un 15 a un 20%. Entonces, hablábamos que estaba relacionado. Hay un ruido por ahí. ¿Perdón? Ahora sí no me escucho el ruido. Y hablábamos que el 5 al 10% es en los heredofamiliares y de un 15 al 20% en esas familias que iba a impactar mucho el estilo de vida y los factores ambientales. Normalmente estas enfermedades o mutaciones genéticas aparecen en chicas jóvenes por debajo de los 40 años, suelen ser bilaterales, suelen asociarse a otro tipo de tumores y no tienen impacto en los factores de riesgo. Y pueden producirse más de un cáncer en la misma paciente, ya sea de mama, un bilateral de mama o un ovario y una mama. ¿Qué hacemos con estas pacientes que tienen mutaciones hereditarias? Bueno, pues el seguimiento tiene que ser totalmente diferente. Son pacientes de alto riesgo. Hay que seguirlas y hay que estar expectantes antes de que ocurra el tumor de mama o el tumor en el ovario. Necesitamos hacer una autoexploración. La exploración esa tiene que explorar la mama. Puede ser en mujeres premenopáusicas después de la regla. En las mujeres posmenopáusicas normalmente una vez al mes. Deben hacer una exploración semestral por el especialista, deben hacerse mamografías y resonancias anuales a partir de los 25 a 30 años o 10 años antes del primer caso que ha habido en la familia, es decir, el primer caso más precoz en la familia. Este tipo de mujeres tienen una alta incidencia de cáncer de intervalo. ¿Y qué es el cáncer de intervalo? El cáncer de intervalo es aquel cáncer que diagnosticamos en ese año entre pruebas, entre mamografías y mamografías, en ese año que estamos de descanso de pruebas, es el cáncer de intervalo. ¿Por qué? Porque son tumores normalmente que no dependen de los estrógenos, son normalmente tumores triples negativos que no tienen un estímulo estrogénico y que tienen un crecimiento muy rápido, son tumores agresivos. Lo que nosotros hacemos es resonancia y mamografía alternas cada 6 meses para intentar controlar y disminuir la incidencia de cáncer de intervalo. En cuanto a la detección precoz, porque hemos dicho que el BRCA1 también tiene un 40% de riesgo de tener un cáncer de ovario, sobre todo por debajo de los 45-50 años, se recomienda hacer ecografías transvaginales y el marcador tumoral, que es el CA125, que normalmente se hace cada 6 a 12 meses a partir de los 30 años. Realmente se hace, pero no tiene un impacto real en la supervivencia, pero es lo que normalmente solemos hacer. Pero ¿qué es lo que tiene realmente un impacto en estas mujeres que tienen un alto riesgo de tener un cáncer de mama a lo largo de su vida, inclusive hasta un 90 o un 80%? Pues bueno, tenemos el tamoxifeno, que como todas sabemos el tamoxifeno es un modulador selectivo de los estrógenos, que lo que hacemos, que el impacto y lo que realmente está demostrado es el tratamiento en las mujeres que ya han tenido un tumor, ya sea in situ o sea infiltrante, para evitar las recidivas hasta en un 47% a los 5 años, los 5 primeros años, que son los más importantes en la recidiva. Pero realmente no está instaurado como una quimioprevención primaria, es decir, no está instaurado como un tratamiento para utilizarlo en este tipo de pacientes para tener una prevención de este tipo de tumores, porque como ya sabemos son tumores que suelen ser hormonoindependientes, no dependen tanto del estímulo estrogénico. Lo que realmente y el arma más importante son las cirugías reductoras, tanto la salpingo o forectomía bilateral, que significa, normalmente lo hacemos por la laparoscopia, que estamos haciendo una cirugía laparoscópica, quitando el ovario con su trompa, que sería la salpingo, quitar la trompa, o forectomía, quitar el ovario, y normalmente se suele hacer en pacientes BRCA1 o BRCA2 que hayan finalizado ya su deseo genésico, que ya hayan tenido los hijos. Y más o menos se reduce el cáncer de ovario en un 80% y el de mama en un 50%. Es decir, aunque normalmente este tipo de tumores son triples negativos, disminuimos en un 50% el impacto en un tumor de mama. No se recomiendan las histerectomías. Como dije al principio, sobretratar tampoco es tan importante. No hay que hacer más porque más nunca es mejor. No hay un impacto importante del riesgo de cáncer de endometrio con estas mutaciones genéticas.
Pero nuestra gran arma terapéutica son las mastectomías reductoras de riesgo. Aquí tenemos un patrón. Ahora mismo lo que estamos haciendo cuando son chicas jóvenes, normalmente en las cirugías profilácticas hacemos un patrón en omega invertida por debajo del complejo areola-pezón y una prolongación pequeña axilar, que este sería el patrón, y esto sería una mastectomía bilateral profiláctica. Todavía en la mesa de quirófano es absolutamente cómo queda en el posoperatorio inmediato. Tiene puestos los expansores, que de momento están poco rellenos, tienen que empezar a expandirse poco a poco para que esa piel pueda ir distendiéndose correctamente, pero esto es en la mesa de quirófano, y ya en la mesa de quirófano el impacto estético pues realmente tampoco está malo. Estamos haciendo prácticamente cirugías reductoras del riesgo profilácticas en las mujeres jóvenes ya con conservación del complejo areola-pezón, porque nos hemos dado cuenta que realmente la supervivencia al final global es igual y el impacto psicológico es mucho mejor. Este tipo de mastectomías reducen prácticamente el cáncer de mama en un 90-95%, pero realmente el impacto en la supervivencia es totalmente... no existe un beneficio real, aunque no existe un beneficio en la experiencia global, no hay diferencia entre la conservación del complejo areola-pezón que en la no conservación. Aquí tenemos una paciente que está esto es a la semana de la cirugía, porque tiene el redon todavía a nivel axilar. Es una paciente que no se le conservó el complejo areola-pezón porque tenía una lesión in situ muy cercana, que estaba más cerca del pezón, creo que era alrededor de 1 centímetro. Cuando tenemos más de 2 centímetros que distan del complejo areola-pezón y se requiere una serie de características no solo tumorales, sino también estéticas, entonces sí podemos conservarlo. En este caso no lo pudimos conservar. La mastectomía conservadora del complejo areola-pezón, siempre tenemos que realizar una biopsia de la parte posterior retroareolar para poder confirmar que podemos dejar ese complejo areola-pezón. Si es positivo, tendremos que quitarlo. Si fuera negativo, no. Aquí voy a poneros unos vídeos de cómo realizamos la conservación del complejo areola-pezón con el bisturí eléctrico. Lo que intentamos es separar en un principio todo el complejo en la cara posterior. Lo separamos con el bisturí eléctrico. Muchas veces cuando no tenemos suficiente tejido o necesitamos hacer una biopsia para poder enviar a anatomía patológica intraoperatoria, lo hacemos con las tijeras, pero en este caso esta paciente fue una biopsia retroareolar negativa y pudimos conservarle el complejo areola-pezón. Esto sería la pieza de la mastectomía fuera, en la cual vemos, esta es la parte que estaría en contacto con el complejo areola-pezón, esta es la parte paraesternal, esta sería la parte más superior, estamos viéndolo al revés justo, esta sería la cola de la mama y esta parte inferior sería la parte del surco mamario. Esta es cómo podemos, esta es la pieza completa una vez que la quitamos por esas mínimas incisiones que son cada vez más pequeñas, pero los resultados estéticos son cada vez mucho mejores y con un resultado psicológico espectacular por parte de las pacientes. El cuarto apartado son los cofactores ambientales o todos los químicos que nos acompañan en nuestro día a día. Es decir, estamos llenos de sustancias químicas o senoestrógenos o disruptores endocrinos, que lo que hacen es perturbar todos esos sistemas hormonales. Pueden tener un efecto estrogénico y pueden imitar los estrógenos actuando como promotores hormonales de los tumores. Tenemos, por ejemplo, los bisfenoles A, la resina epoxi de todas las latas son bisfenol. Los biberones ahora se han retirado por debajo de los 3 años, está prohibido el tema del bisfenol, y todas las botellas de agua tienen bisfenoles, que son senoestrógenos que estimulan. Luego tenemos los organoclorados en todos los pesticidas, los suelos, los acuíferos, en la alimentación. Los tickets de la compra tienen bisfenoles. Y los talatos los tenemos en los que dan elasticidad a los plásticos. No puedo evitar comentar a Nicolás Olea. Nicolás Olea es un catedrático de la Universidad de Granada, es el que más ha luchado en España por evitar toda la influencia de los
de los xenoestrógenos o los disruptores endocrinos, y esta entrevista es muy reciente, en la cual le preguntaban qué productos pueden contener disruptores, y él respondía, pues los plásticos. Cuando bebes el café en la máquina estás bebiendo también plástico, los cosméticos tienen también ftalatos, parabenos, las cremas solares y los aditivos o retardantes de la llama, también que se ponen en las ropas, en la electrónica, también tienen una afectación muy importante. Y ¿qué efectos puede tener en la salud los disruptores endocrinos? Pues sobre todo en las mujeres hay relación con cáncer de mama, endometriosis e infertilidad. Es un referente en nuestro país, Nicolás Sorea, no sabía que había escrito un libro, lo he descubierto hoy por internet, pero aquí os lo recomiendo, es el mayor luchador de los disruptores endocrinos en nuestro país. También tenemos en los cosméticos, como lo he comentado, los parabenos, los diclorometano, en los tintes, en las pinturas de uñas, en los sprays, en los aluminios. Todavía no está demostrado si los antitranspirantes, los desodorantes con aluminio tienen un impacto en el aumento del riesgo de cáncer de mama, pero bueno, se comenta. Lo que sí debemos saber es que hay un cóctel, es decir, no solamente estamos expuestos a una sustancia durante el día, sino que estamos expuestos a muchas sustancias, y esa sumación puede ir multiplicando efectos. Lo que está claro es que, aunque no hay estudios del todo concluyentes, está claro que el impacto es sumatorio y cada vez tenemos mayores estadísticas de cáncer de mama. Lo que sí tenemos que tener es un principio de precaución, es decir, que aunque no tengamos una certeza plena, por lo menos tomar unas medidas de precaución o preventivas. Eso es la recomendación y con lo que yo creo que nos deberíamos de quedar. Intentar por lo menos pensar en que determinados productos pueden tener químicos y que nuestro impacto tenemos que reducir la cantidad de químicos que impactan en nuestro día a día. La prevención primaria no es más que intentar adelantarnos a la enfermedad, es decir, prevenirla. Hay algunos factores que no podemos modificar y otros que podremos modificar. Por ejemplo, al hacerse mayor, pues lógicamente, aunque pongamos mucho hialurónico y aunque pongamos mucho botox, pues al final nos seguiremos haciendo mayores, porque al final el impacto de oxidación y el impacto a nivel celular es de envejecimiento celular, y eso al fin y al cabo es el mayor factor que más impacta en el cáncer de mama. Las mutaciones genéticas tampoco podemos modificarla, aunque ya se está hablando de la parte epigenética, que cómo los factores ambientales pueden inducir a alteraciones o modificaciones en nuestros genes, pero bueno, de momento lo dejamos como que son factores que los mantenemos en no modificables. La menarquia temprana y la menopausia tardía tampoco, aunque también sabemos que determinados xenoestrógenos o disruptores endocrinos están adelantando las menarquias por encima de los 10 años. Las mamas densas es algo que nacemos y vivimos con ello. Antecedentes personales de neoplasias malignas o lesiones precursoras tampoco los podemos modificar. Los cánceres familiares de mama de ovario o el tratamiento de radioterapia, como he comentado, que es muy importante porque el linfoma Hodgkin es un linfoma curable con radioterapia y quimioterapia, y entonces es muy importante el tratamiento radioterápico, y es nuestra labor, los que nos dedicamos a la mama, saber que estas mujeres jóvenes, cuando reciben este tipo de radioterapias, van a tener un impacto mayor de riesgo de cáncer de mama. Los que sí son modificables es los que tenemos que tener un poco de acción. Es decir, tenemos que hacer ejercicio físico, tenemos que inculcar a las chicas jóvenes que hagan ejercicio físico, que coman bien, que no hagan unas dietas quitando las grasas animales, porque las grasas al final no se ha demostrado que tengan ese impacto tan importante en los estudios, pero sí que son necesarias, aunque no excesivamente. Todo con medida y precaución, yo creo que es necesario. No tomar las hormonas, es decir, ya sea los anticonceptivos en las mamas jóvenes o la terapia hormonal sustitutiva, sobre todo en pacientes de riesgo. Yo no digo que no se tome, solamente que tengamos precaución y que las pacientes de alto riesgo tengamos un poco de precaución o un mayor seguimiento. El historial reproductivo, importante recordar que el impacto más importante es el tiempo, cuanto más corto sea el tiempo de la primera regla con el primer embarazo, mayor protección tendremos frente al cáncer de mama, y cuanto mayor larga sea la lactancia, también mayor impacto, mayor protección también. Intentar evitar el alcohol y el tabaco, sobre todo en edades tempranas, que tienen más impacto. Y una de las cosas que también pongo aquí, porque para los que somos médicos o para todos los trabajadores que se dedican a los trabajos de noche, también hay un impacto o un aumento de la carcinogénesis en todos los trabajadores de los turnos de noche, porque se altera el ciclo circadiano, lógicamente. La prevención secundaria, es decir, aquí el impacto lo que vamos a hacer es que ya tenemos la enfermedad, lo que pasa es que la queremos diagnosticar precozmente, queremos que tengamos una enfermedad precoz para que sea curable, es decir, que tenga un impacto en la supervivencia de un 90%, como es en los estadios precoces de mama.
Aquí tenemos tres cosas: el autoexamen por parte de la paciente, el examen clínico y los estudios complementarios. Sí que hay un impacto importante en la detección temprana porque se ha visto que disminuye la mortalidad. Aquí voy a poner un dato importante porque esto es lo último que se ha publicado en la Sociedad Española de Sinología y Patología Mamaria. Esto del autoexamen se comenta en la última revisión nuestra que en la revisión de la Cochrane, que es una organización sin ánimo de lucro que revisa todos los estudios más importantes y saca unas conclusiones y que todos nos fiamos de sus revisiones, desaconseja el autoexamen de las mamas por superar los riesgos a los beneficios. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿por qué los desaconseja? Porque al final ve que no hay un impacto tan importante, sino que lo que vamos a aumentar y duplicar son las biopsias benignas de la mama. Por eso al final no recomienda tanto el autoexamen porque lo único que hacemos es duplicar y muchas veces exagerar las biopsias mamarias benignas. Entonces, yo el autoexamen lo recomendaría sobre todo en las pacientes con alto riesgo. En las pacientes con un riesgo normal tampoco deben de estar haciendo un autoexamen todos los meses. Es verdad que yo a mis pacientes les digo que tienen que conocer su mama, eso es cierto, pero periódicamente, cada mes, tampoco, porque lo único que vamos a hacer es más miedo y aumentar el riesgo de biopsias benignas. La segunda parte sería la exploración física por parte de un profesional, la inspección. Es importante ver las simetrías, si las mamas son simétricas, si tenemos algún tipo de eczema, eritemas, lesiones, heridas, piel de naranja, si tenemos retracciones del pezón de la mama cuando elevamos el brazo. Y luego la palpación. La palpación se debe hacer tumbada, las manos tienen que apoyar frente al tórax, o sea, contra el tórax, y luego sentada, con las manos en la nuca. De las dos maneras hay que explorarlo y tenemos que, si vemos algún nódulo, describir su morfología, si es único, si es múltiple, si es irregular, si es móvil, si no es móvil, etc. El complejo areola-pezón y ver qué tipo de secreciones tiene esa mama, si son secreciones con sangre, si son secreciones lácteas o si son secreciones serosas, porque las diferentes secreciones tienen diferente impacto. Las hemorrágicas pueden ser por papilomas o pueden ser por tumores. Y luego los ganglios regionales, no solamente los axilares, los supraclaviculares, los laterocervicales y los paraesternales también son importantes. Sociedad Española, cuando tenemos una paciente sintomática, este es el último esquema que hemos redactado. Ante una paciente sintomática hay que realizar un examen clínico, una exploración por un profesional, se pedirá la ecografía o mamografía como pruebas de imagen y si son sospechosas 4 o 5 de BIRATS se solicitará una resonancia magnética y conforme a la resonancia magnética, viendo la extensión de la lesión, se realizarán las biopsias correspondientes, ya sea con aguja gruesa, con aguja al vacío o si precisa, porque tiene una cortical engrosada en la axila, una PAF axilar. Si nos da un diagnóstico de un carcinoma invasor o una lesión preinvasiva, iremos a los protocolos dependiendo de cada unidad. Y por último, ya finalizo, los estudios complementarios, la ecografía, que son ultrasonidos, no tiene radiaciones, localiza las lesiones, los quistes, los nódulos irregulares, etc. La mamografía, que es nuestra gran arma de cribaje. Los cribajes o las técnicas de screening son aquellas técnicas que utilizamos en la población asintomática que no tienen tumores para detectar precozmente esa enfermedad. Lo utilizamos como prueba diagnóstica cuando hay un tumor o como prueba de screening. Y la gran pregunta es, ¿cuándo me tengo que hacer la ecografía? Bueno, pues la gran respuesta es, depende del grupo de riesgo al que pertenezcas, porque si eres una paciente asintomática que no tiene ningún antecedente de cáncer en la familia, puedes hacértela como nosotros lo hacemos en la Comunidad de Madrid, el de PERCAM, en mujeres de 50 a 69 años, mamografías bienales, es decir, cada 2 años. Pero si es una paciente de alto riesgo, hay que tener mucho cuidado porque hay que empezar, como hemos dicho, desde los 35 a estudiar. ¿Y qué hacemos con las pacientes mayores, qué hacemos con las pacientes entre 40 y 50 años? Pues lo que he comentado, depende del riesgo, dependiendo de los antecedentes familiares, si tiene un riesgo moderado porque tiene una agregación familiar o si tiene un riesgo alto. Es verdad que la Sociedad Americana sí lo recomienda y en España cada vez estamos haciendo cada vez más mamografías en pacientes de 40 años y sobre todo estamos intentando hacerlas anuales. La resonancia es una gran ayuda, normalmente ve la extensión de la lesión,
antes de la cirugía, o también una vez que esa paciente ha recibido quimioterapia antes de la cirugía o de quimioterapia en adyuvante que llamamos, la respuesta a dicho tratamiento o ya sea quimio o sea hormonoterapia. Y por último, las biopsias que tenemos, la PAF, que es con aguja finita, que solamente la hacemos cuando hay quistes o cuando queremos hacer un estudio en la axila, las BAG, que normalmente las hacemos por ecografía, que coge una muestra de tejido, las BAVs o BAF, que las hacemos por la mesa de estereotaxia cuando hay microcalcificaciones, o las hacemos guiadas por resonancia cuando hay captaciones lineales o segmentarias o cicatrices radiales, etc. Y luego la biopsia abierta o quirúrgica. Yo siempre intento evitar las biopsias quirúrgicas, es decir, cuando estás ya en la mesa de quirófano, lo que tenemos que intentar es tener una paciente con un diagnóstico, saber exactamente lo que vas a tratar, con una resonancia viendo correctamente la extensión y saber la lesión que vas a tratar, porque muchas veces las biopsias abiertas o quirúrgicas, es decir, diagnosticar un tumor en esa cirugía, yo creo que es un error. Todos tenemos que ir a quirófano con un tumor correctamente diagnosticado y sabiendo que el tratamiento que vamos a hacer es lo correcto y no vamos a tener que reintervenir a esta paciente. Por último, la mamografía ósea, que se utiliza para ver si el tumor está en otras partes, como las partes óseas, si ha metastatizado. Y para finalizar, ya sé que me he extendido un poco, conclusiones que tenemos que llevarnos a casa. Tiene una alta incidencia, en España de 132 por cada 100.000, en Argentina 71, si no recuerdo mal, cada 100.000, pero tiene una baja mortalidad, estadios precoces, un 90% de supervivencia. No tiene una mortalidad muy elevada. Recordamos que del 40% de pacientes que pensaban que se iban a morir por el cáncer de mama, solamente un 4% fallecían por este tumor, mientras que el 36% era producido por enfermedades cardiovasculares. El factor de riesgo más importante es la edad, al fin y al cabo, cuanto más edad tenemos, más probabilidad. Sabemos que con la edad cada 10 años se duplica el riesgo de cáncer de mama. Los factores protectores, importante el ejercicio, importante la dieta saludable, me refiero a evitar las comidas rápidas, la lactancia cuanto más prolongada mejor, evita el riesgo de cáncer de mama, las mutaciones hereditarias, el arma más importante son las cirugías profilácticas. En estas mujeres sí se recomienda porque realmente tienen un 50% más de probabilidad de tener un riesgo de cáncer de mama en la mama contralateral. Estas mujeres sí que deben ir con cirugías profilácticas bilaterales y tenemos que intentar que cada vez sean lo menos agresivas o menos mutilantes posibles con la conservación del complejo areola-pezón. Los contaminantes ambientales, estamos rodeados de muchas sustancias químicas y que el principio de precaución, por lo menos pensar que si creo que puede ser malo, vamos a evitarlo. Y la autoexploración de las mamas, yo creo que debe hacerse en las pacientes de alto riesgo, pero que en las pacientes de riesgo bajo, pues como dice la Cochrane, no ha demostrado su utilidad porque aumentamos las biopsias. Y la mamografía, ¿cuándo? Pues cuando tengamos bien claro a qué grupo de riesgo pertenece esa paciente, y la resonancia prequirúrgica, valorar para la resonancia tanto prequirúrgica como para valorar la respuesta a la quimioterapia. Y con ello concluyo y os agradezco mucho la atención, la invitación y mira, aquí pongo yo siempre digo que el motor de mi vida es mi familia, mis hijos, y que también tengo mi familia hospitalaria, parte de mi equipo que lo he puesto aquí, y que el sueño que nunca se acaba es devolver la vida y la esperanza por vivirla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Alexandra. Agradecemos enormemente todos tus conceptos que han sido más que claros, completos, así que de verdad te agradecemos que nos acompañes en este día tan especial. Voy a aprovechar para invitarte, voy a recordarle al resto de los participantes, es que las preguntas las vamos a contestar al final de la exposición, así que con mucho gusto te despedimos. Muchas gracias. Y te agradecemos esta deferencia que has tenido para con nosotros de acompañarnos. Gracias a vosotros por escucharme, gracias por invitarme, un placer, ya lo sabes, como siempre, Paola. Es un placer tenerte como amiga y tener siempre la misma ilusión que es nuestra profesión. Y lo siento si me he prolongado un poco, lo siento. No, valió la pena. Cada palabra Gracias. valió la pena, así que muchas gracias. Gracias a ti. Continuando con el programa que tenemos previsto para hoy, nuestro segundo exponente va a ser el doctor José María Mariconde. Él es doctor en medicina, es especialista en tocoginecología, máster en mastología de la Universidad de Barcelona, es médico acreditado en mastología por la Sociedad Argentina de Mastología,
Es experto en mastología por el Consejo Médico de Córdoba, es profesor adjunto de la segunda cátedra de ginecología de la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor titular de la cátedra de ginecología de la Universidad de Villa María, es expresidente de la Sociedad de Patología Mamaria de la provincia de Córdoba y es el médico responsable de nuestro departamento de mastología. Así que, José, te damos la bienvenida y te escuchamos atentamente. El doctor nos va a hablar acerca de los avances en el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación, Paola. Hace poquito que yo formo parte de este sanatorio, así que estoy muy contento de formar parte y les agradezco la invitación a dar esta charla. A mí me gusta mucho la historia, así que vamos a empezar un poco con la historia. ¿Qué pasa? Que no funciona esto. La historia del webinar. Parece que no. Ahora ando. Bueno, aquí a la izquierda estamos viendo una paciente que como estuvieron viendo recién en la hermosa exposición que hizo la doctora, una paciente que no se hizo esta mamografía para una detección temprana, sino que hizo esta mamografía porque se palpó un nódulo. Y a la derecha estamos viendo una paciente que en el contexto de una detección temprana realizó una mamografía y se halló un nódulo no palpable. Entonces nosotros como cirujanos nos tenemos que ver con estos dos casos, con casos distintos. Estoy mostrando solamente dos ejemplos, de los cuales nosotros tenemos que manejar de manera multidisciplinaria para saber cómo vamos a tratar correctamente. O sea que el cirujano no es el único que va a decidir el tratamiento que se va a hacer. Ya va a hablar el doctor Gifré también de la parte del tratamiento oncológico. Lo importante también, como les decía, me gusta la historia, y ya en papiros que tienen nombre de americanos o de ingleses, que son Evers y de Smith, ya se habla del cáncer de mama y se habla que es una enfermedad incurable y se la trataba con cauterización. Estos son papiros que tienen aproximadamente desde 1500 a.C., o sea que estamos hablando de casi 3500 años. Pero cerca de Asuán, en la isla Elefantina, se encontró recientemente, y lo vi hace poco en un diario español justamente, se encontró una paciente con metástasis de un cáncer de mama del 1800 a.C. Y acá otra imagen de Egipto también a la izquierda, estamos viendo instrumentos quirúrgicos de cirujanos que ya en aquella época operaban. Esta es una foto del templo de Qum Ombo antes de llegar a Asuán en el Alto Nilo. O sea que hace muchísimos años que ya los médicos se animaban en aquella época a operar con muy pocos adelantos técnicos, y nosotros veremos cómo la cirugía mamaria ha ido avanzando en muy poco tiempo, porque aquí estamos hablando de 3.500 años, de 4.000 años, y estas imágenes que yo les voy a mostrar son de aproximadamente hace 50, 60 años. Desde que la cirugía mamaria pasó a ser una cirugía totalmente reglada para todos los casos, se hacía en todos los casos el mismo tratamiento quirúrgico, a pasar, como ya veremos en el transcurso de esta charla, a hacer un tratamiento totalmente individualizado y con abordajes totalmente diferentes para cada caso en particular. Pasamos de tener una cirugía que era extirpando los músculos pectorales del tórax, el músculo pectoral mayor, pectoral menor, y todo el tejido mamario y todo el tejido axilar, incluyendo los ganglios de la axila, porque como vieron, la axila es la caja de resonancia de la mama. En el transcurso de este siglo, en 1900, se pasó desde esa cirugía, que es la cirugía conocida como cirugía radical de Halsted, a una cirugía, como ven en la derecha de esta misma paciente, que de un lado sufrió la cirugía radical, como pueden ver las costillas, extirpando los músculos pectorales, a una cirugía preservando los músculos pectorales, pero extirpando la mama en su totalidad y también haciendo el vaciamiento axilar. O sea que desde esas dos cirugías radicales, ya veremos en el transcurso de esta charla a dónde estamos parados hoy. Tratamiento conservador. Se empezó a hacer el tratamiento conservador de la mama conservándola. Se sigue haciendo la mastectomía. Y también en la axila vamos a ver que se han modificado los tratamientos. Tratamiento conservador que acá podemos ver a la izquierda a Bernard Fischer y a la derecha lo podemos ver a Humberto Veronesi, que fueron
probablemente entre junto con Spiteri, los padres del tratamiento conservador, es decir, que en algunos casos en particular, hacer una cirugía menos, conservando el resto de la mama enferma, extirpando solamente el tumor, y luego irradiando, se podía no hacer la mastectomía, como vieron ustedes que ya se venía haciendo, conservando los músculos pectorales. Eso fue hace muy poquito, en la década del 80. Entonces se pasó a evaluar de acuerdo al paciente, a qué paciente tenemos al frente, a qué tipo de mama tiene, qué características tiene esa mama, y qué características, qué tamaño, qué volumen y qué biología molecular tiene ese tumor, para saber cómo lo vamos a tratar. Y cómo vamos a planificar la cirugía, como mostró la doctora recién, en cuanto al examen físico, a la ecografía, la resonancia y la mamografía. Como dijo la doctora recién, el examen físico es muy importante, y la resonancia magnética nos sirve mucho para evaluar la extensión de esa enfermedad. Estamos ahora en la era de la oncoplastia. La oncoplastia son técnicas quirúrgicas que suman técnicas oncológicas más algunas técnicas de cirugía plástica y cirugía reconstructiva para lograr un volumen mamario que sea lo más simétrico a la mama contralateral, o sea, que sea lo más parecido a la mama contralateral, dejando el mejor resultado estético y la menor cantidad de cicatrices, o tratar de ocultar los abordajes quirúrgicos que hemos utilizado. ¿Por qué es esto? Porque la mama, como todos sabemos, la mama es un órgano muy importante, no solamente desde la lactancia, sino también desde la feminidad. Y como vemos acá, podemos hacer oncoplastia o tratamientos oncoplásticos, como vemos estos tratamientos que unen la práctica estética con la práctica oncológica, utilizando patrones reconstructivos y reductivos. Por ejemplo, en el tratamiento conservador utilizamos patrones reductivos para simetrizar o para igualar. Por ejemplo, si tenemos un tumor en esta situación, podemos utilizar como si fuera una cirugía de reducción mamaria, y a la otra mama que no tiene ninguna patología, hacer la misma técnica para que queden simétricas y similares las mamas. Entonces nosotros decimos que hay que pensar la mama con un criterio oncoplástico, con un interés que no es solamente ser agresivos en cuanto a lo oncológico, o sea, extirpar la enfermedad, extirpar el tumor, sino también dejar el mejor resultado estético para que esa paciente no se sienta con el daño psicológico que también le causa este tipo de cirugías, que además de tener un diagnóstico oncológico, tiene toda una connotación de feminidad y de psicología bastante importante. Entonces tratamos de esconder la cicatriz previniendo la deformidad, lo cual nos puede dar un resultado estético muy bueno. Como vieron, la doctora también mostró una cicatriz muy parecida a la que estoy mostrando acá, una mujer que fue operada por un cáncer de mama con una cicatriz periareolar y la cicatriz de abordaje axilar muy pequeña. Y aquí, como vemos, se extirpa tejido mamario y se vuelve a llevar ese tejido desde otros lugares, tratando de disimular el defecto que hemos generado. Estos son colgajos glandulares o glándulos adiposos. Entonces, ¿cómo hacemos para abordar la mama y que sea poco visible desde la axila, desde la areola, desde el surco submamario, y puede ser también con un abordaje lateral longitudinal, o sea, que sea paralelo al borde externo del pectoral mayor? Pero nos tenemos que fijar mucho en qué tipo de tumor tenemos, en qué tamaño tiene ese tumor, dónde se ubica el tumor. Si se ubica cerca del surco submamario, probablemente lo podamos extirpar a través de allí. Si es multifocal o multicéntrico, o sea, si tenemos un nódulo como tenemos aquí en esta mama, en el cuadrante supraexterno, probablemente podamos utilizar un abordaje cerca de la axila, pero si tenemos otro nódulo aquí, probablemente podamos utilizar un solo abordaje, como ya veremos, un patrón de Badwin, para extraer los dos nódulos, o posiblemente también un abordaje por el surco submamario. Pero es importante también tener en cuenta que los cuadrantes internos son bastante complejos y bastante complicados porque tenemos poco tejido mamario en ese sector de la mama, y tenemos que tener muchos recaudos al realizar una cirugía de ese nivel, sobre todo cuando hacemos una cirugía conservadora. Miren ustedes, eso es lo que nosotros les decimos la mama social, es decir, que el escote, nosotros tenemos que evitar que esta paciente en particular
tenga una cicatriz en esa zona, porque esa zona de la mama es la que se le va a ver cuando se coloca una remera, se coloca un escote en el verano, o una malla, por ejemplo. Entonces, es lo que nosotros tenemos que tratar de ocultar, son las cicatrices, sobre todo en la mama social, y que nosotros también le decimos la tierra de nadie. Aquí tenemos, por ejemplo, un tumor que podría estar muy cerquita de la mama social, que sería aquí, con un abordaje periareolar podemos acceder y podemos disimular esa cicatriz. En este tipo de patrón, que es el patrón de round block, que es un patrón circumareolar alrededor de la areola, también podemos disimular esa cicatriz, nos va a quedar en el borde de la areola, y podemos extirpar, como se abre toda la mama, podemos extirpar nódulos que se encuentren no solamente periareolares, sino un poco también un poco más alejados, y llegar incluso al abordaje de la axila. Y este es el surco submamario, que es un abordaje que es muy útil para patología benigna, maligna, y también para cuando tenemos que hacer una cirugía reconstructiva. Desde el surco submamario, como ven aquí, nosotros podemos acceder y podemos extirpar, por ejemplo, nódulos benignos múltiples desde ese abordaje. O también podemos extirpar, como en esta imagen, un tumor que se encuentra cerca del surco submamario, como ven en la imagen de arriba, y también utilizando la ecografía intraquirúrgica, que es un aliado insustituible y que nos puede ayudar mucho, además de la clínica que tenemos en nuestras manos, también nos puede ayudar para favorecer y facilitar la localización de tumores que sean difíciles de hallar o de palpar. Acá tenemos un abordaje axilar, como ven en esta mamografía, un tumor que se encuentra en la cola de la mama. Por el mismo abordaje de un pliegue de la mama podemos acceder y podemos extirpar este tumor, y también podemos extirpar los ganglios que tengamos que estudiar, por ejemplo el ganglio central. En este caso en particular, también un abordaje lateral, es un abordaje longitudinal lateral, ya que tenemos un tumor en los cuadrantes externos de la mama. Y llegamos a lo que les mostraba yo, los patrones reductivos, por ejemplo, como ven en este caso, un nódulo que se encuentra por arriba del areola se usa un patrón reductivo, y esa mama, además de reducirla si es una mama grande, se la puede levantar y se la puede simetrizar con la contralateral. También lo mismo ocurre si tenemos un tumor en la hora 6 de la mama o un tumor externo, que se usa otro tipo de patrón. Cada mama tiene un patrón que nos vamos a adecuar nosotros como cirujanos, y cada paciente también, las características de la paciente son importantes. Si la paciente tiene comorbilidades, como por ejemplo si es fumadora, si tiene alguna dificultad en la cicatrización, o si es diabética, nos puede complicar la cirugía, y por eso tenemos que tratar de ser lo más expeditivos posibles en ese tipo de pacientes. Por ahí en las cirugías reconstructivas se nos pueden complicar, por lo cual las tenemos que informar cuidadosamente. Eso debe ir en un consentimiento informado prequirúrgico. El patrón de Badwin, acá nos acordamos de Batman, porque estas son tipo alas de murciélago, son tumores que nos gusta utilizarlo en mamas medianas a grandes, en mujeres después de los 50, 60 años, porque puede aplanar un poco la mama. El resultado, por ahí no son mamas tan cónicas, pero nos da, la verdad, que un abordaje muy amigable, porque podemos obtener muy buenos resultados, y además extirpar volúmenes mamarios muy importantes, y nos sirve también para simetrizar, porque también es un patrón reductivo que conocemos como patrón reductivo horizontal, no vertical. Y acá tenemos, por ejemplo, cuando hay tumores centrales de la mama, si tenemos un tumor aquí y tenemos que extirpar el complejo areola-pezón, podemos también hacer una cirugía que preserve el resto del volumen mamario, y esa, una de los patrones que se pueden utilizar, es un colgajo de la piel infraareolar, y que se lo lleva hacia arriba, haciendo como una nueva areola, y que después podemos reconstruir también ese pezón. Este patrón se conoce como patrón de Grisotti, y fue descrito por ese cirujano italiano. Y llegamos a la mastectomía, la clásica mastectomía, que era extirpando los músculos pectorales. Se pasó luego a la mastectomía de Madden, que para nosotros en nuestra edad, en esta época, es la clásica, es extirpando solamente el tejido mamario, pero extirpando el complejo areola-pezón. Y llegamos a las mastectomías nuevas. Estas son las nuevas mastectomías y nuevos abordajes de mastectomía. Es decir, que nosotros en las mastectomías podemos incluso preservar el complejo areola-pezón, como les mostró la doctora, por un abordaje por el surco submamario. Es un abordaje en este caso extendido o lateralizado, o podemos también hacer abordajes periareolares, como pueden ver en nuestros casos,
o con patrones reductivos, como ven en ese caso. O sea que no todo es estático en medicina, sino que nada es estático en medicina, todo se modifica, todo se transforma, va avanzando y nos vamos adecuando a cada caso en particular. Y llegamos a la reconstrucción mamaria, desde técnicas inmediatas, podemos, como les mostró la doctora, podemos colocar un expansor en el mismo momento que se extrae la mama, y ese expansor luego se va inflando progresivamente para llegar a un volumen y reemplazarlo por una prótesis definitiva, o diferir la reconstrucción y hacerla en un segundo tiempo, es decir, extirpar la mama y hacerla en un segundo tiempo. Y estas reconstrucciones pueden ser con implantes o también pueden ser con colgajos. En este caso con implantes. Los expansores son estos que se inflan progresivamente, y estas son las prótesis que utilizamos, que generalmente tienen un perfil anatómico o forma de gota. ¿Por qué? Porque hemos extirpado la mama. En cambio, la cirugía estética es más común que se utilice la prótesis redonda porque tenemos una mama por dentro. Aquí no tenemos prácticamente tejido mamario, tenemos grasa premamaria y tratamos de reemplazar un volumen por algo similar a lo que hemos extraído. Por eso se utilizan estos implantes que son anatómicos. Y acá vemos cómo se infla el expansor. En el mismo acto quirúrgico, la paciente ya va, generalmente nosotros en nuestra práctica utilizamos 100 centímetros cúbicos ya desde el quirófano, y como decía la doctora, la paciente esa ya tiene otro tipo de expectativa porque ya tiene parte de lo que llamamos nosotros proceso reconstructivo hecho, que es colocar un expansor. Tiene otra expectativa esa paciente y tiene otra psicología, lo puede sobrellevar de otra manera, como por ejemplo estas pacientes que han sido mastectomizadas y en el mismo acto las reconstruimos con una prótesis directa, aquí con un abordaje por el surco submamario. ¿Qué ventaja tiene la reconstrucción inmediata? Es que tiene menos intervenciones, porque en el mismo acto o colocamos una prótesis directa, dependiendo del tipo de mama, del tipo de paciente y del tipo de tumor que hayamos operado, o podemos colocar un expansor y en un segundo tiempo cambiar ese expansor con esa prótesis y tenemos solamente 2 intervenciones. En cuanto, por el otro lado, las reconstrucciones diferidas, por lo menos tenemos que hacer 2 procedimientos más, además del procedimiento de haber extirpado la mama, porque debemos expandir la mama, ese lecho mamario. O sea que aquí tendremos que colocar un expansor y luego colocar una prótesis definitiva en un segundo tiempo. Pero también podemos utilizar otro tipo de colgajos, ya les vamos a mostrar. En este caso en particular, esta paciente, ¿de qué lado no tiene la mama? Bien, de este lado no tiene la mama, y como pueden ver, esta paciente fue tratada con expansor prótesis e incluso tiene un neopezón y se simetrizó la mama contralateral, se hizo un patrón reductivo contralateral, y vemos que esa paciente prácticamente puede vestirse y nadie se va a dar cuenta que no tiene las mamas, y solamente ella sabe que del lado derecho probablemente no tiene su verdadera mama, sino que tiene un volumen mamario que es muy, muy similar al contralateral. Y como les decía, se pueden utilizar colgajos, y esto se puede utilizar en ciertos casos en que tenemos riesgo que nos fracase una prótesis. Por ejemplo, cuando hay una piel que tiene ciertos defectos por la radioterapia o por cirugías previas, o no tenemos un buen sitio para colocar una prótesis, podemos complementarla con un colgajo del músculo dorsal ancho, que es un músculo de la espalda, con una isla de piel, como ven aquí, y lo llevamos hacia adelante y nos sirve para complementarlo con una prótesis. Aunque también se puede utilizar un colgajo dorsal extendido, que es extirpando más tejido de la espalda, y llevar todo ese tejido en una mama pequeña y reconstruirla totalmente con ese colgajo. También se puede utilizar colgajos, y dependiendo de cada caso en particular, colgajos de tejido abdominal con músculo del abdomen, con el recto anterior del abdomen, y se puede realizar una muy buena reconstrucción mamaria. Y también se ha mencionado también la lipotransferencia, que es colocar grasa, es un arma más dentro de un proceso reconstructivo que nos puede servir para mejorar sitios que tienen un mal sitio donante para una prótesis, por ejemplo, post-radioterapia. Se le puede colocar grasa, eso va a mejorar el sitio y va a ser receptivo por una prótesis definitiva, un expansor, por ejemplo, o para mejorar algunos defectos de algunas cirugías que se pueden haber realizado, no solamente mastectomías, sino también cirugías conservadoras. O sea que el injerto de grasa libre
extirpándola de la misma paciente en el mismo acto quirúrgico, es un arma más del arsenal quirúrgico que tenemos en la actualidad nosotros como cirujanos oncológicos y también oncoplásticos de la mama. Llegamos a la axila. La cirugía clásica de la axila era el vaciamiento o linfadenectomía axilar. ¿Qué ocurrió luego? Apareció el concepto del ganglio centinela, es decir, el ganglio que represente el total de los ganglios axilares, que son los primeros ganglios que suelen recibir las metástasis de un tumor, por ejemplo, primario, en el cuadrante superexterno de la mama, en este caso, por ejemplo. ¿Cuáles eran las consecuencias del vaciamiento? El edema del miembro superior del mismo lado del vaciamiento axilar. O sea, la hinchazón por una dificultad del drenaje linfático de ese brazo al cual se le realizó el vaciamiento axilar. Es así que surge el concepto del ganglio centinela, que sería el primer ganglio que recibiría, uno o dos o tres ganglios que recibirían primero, que serían representativos al recibir primero las metástasis de un tumor primario. Ese concepto es un concepto bastante reciente. Yo lo viví porque acá en Córdoba vino Robert Cox en el año 2000, yo era practicante de anatomía, la cátedra de anatomía a la cual todavía pertenezco, y tuvimos que hacer unas disecciones. Venía este doctor Cox de la Universidad de Tampa, venía a mostrar su técnica de ganglio centinela, y la hacían, como ven acá en esta imagen, con azul patente, que lo seguimos utilizando mucho. Aquí vemos, es una investigación que nosotros hicimos con fluorescencia, que también se utiliza, esta fluoresceína no verde indocianina, y lo importante es que lo detectamos en más del 95% de los casos. También se utilizan otros métodos como el tecnesio 99, que es un marcador radioactivo y que puede complementarse con los otros. Lo importante es que si detectamos ese ganglio, y ese ganglio en el intraoperatorio es negativo, o sea, no está afectado, nos va a ahorrar extraer más ganglios de la axila, lo cual va a tener muchos menos consecuencias a futuro, y como vemos, con un tratamiento mucho menos agresivo podemos lograr los mismos cometidos que teníamos antes. Y ya terminando, vuelvo a enunciar lo que dije al principio del concepto de la multidisciplina. El ginecólogo, el mastólogo, el imagenólogo, el radioterapeuta, el patólogo, el oncólogo, kinesiólogo, psicólogo, genetistas. Todas estas especialidades están inmiscuidas, pero no son las únicas. También incluimos cirujanos plásticos, cirujanos generales. Incluimos, como ven ahí, la parte psicológica es muy importante y tiene que haber dentro de un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, y que esté centrado, como ven acá, ¿en quién? En el verdadero objetivo de todo médico, que es el paciente. Eso es lo primordial. No se acabó el concepto paternalista y del único médico que podía hacer todo bien, porque realmente si nosotros no discutimos en multidisciplina los casos, no lo vamos a poder resolver de la manera más correcta. Seguramente algunos tendremos éxito y otros nos vamos a equivocar. Y acá, esta es la historia que hemos mencionado en esta breve charla, que espero que les haya gustado, desde la mastectomía radical de Halsted, pasando por la subradical, llegando a cirugías conservadoras con patrones reductivos, por ejemplo, estos circumareolares, y con la cirugía oncoplástica reconstructiva. Entonces, como vieron, el manejo individualizado, pero multidisciplinario. O sea, muchas personas para atender una sola, y estas cirugías hemos pasado de hacerlas, que eran antes muy agresivas y no eran individualizadas, sino que a todo el mundo se le hacía la misma cirugía, a ser mucho más ahorrativas y mucho menos agresivas e igual de efectivas. Y para cerrar, bueno, el semillero de toda institución, y yo creo que no hay institución médica que crezca si no tiene formación, si no tiene médicos que se forman, si no tiene un posgrado, que es la residencia. O sea que acá les muestro a los residentes del Sanatorio El Salvador, de los cuales la verdad que me llevo bárbaro con ellos y trabajamos en conjunto, y acá parte del servicio que comanda la doctora Arcurio. Ahí está el doctor de la Vega, el doctor Nani, que sale con los ojos cerrados en esta foto, y bueno, y ahí están todos. Bueno, muchas gracias, espero que les haya sido útil la charla. Muchísimas gracias, José, la verdad un gusto escucharte, nos engalana que seas parte de nuestro servicio. Es importante para todos nosotros que el tratamiento quirúrgico de la mama
que es el segundo impacto que recibe una paciente luego de su diagnóstico, sea considerado a la hora de planificar el abordaje quirúrgico, teniendo en cuenta su reinserción posterior al padecer la enfermedad y a transitar. En esta oportunidad vamos a continuar con el doctor Juan José Gifré. El doctor Gifré es médico especialista en oncología clínica, es especialista en medicina generalista y en medicina paliativa, es investigador clínico, es miembro de la comisión directiva de la Asociación de Oncología Clínica de la provincia de Córdoba y es miembro de nuestro departamento de oncología de esta institución. El doctor nos va a contar acerca de los mitos del tratamiento complementario y si este tratamiento está destinado a todas las pacientes o no. Doctor, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad y gracias por tan amable presentación. Es un orgullo para mí participar en los 25 años de este sanatorio. La verdad que es un orgullo trabajar aquí. Así que bueno, vamos a hablar en 15 minutitos, yo creo que vamos a terminar la charla. La agenda es una breve introducción, disminución de la mortalidad del cáncer de mama a través de 3 pilares fundamentales, que son la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento, algunos mitos de la quimioterapia y la conclusión final. La magnitud del problema, es decir, primero vamos a hablar del cáncer en general. Es en la Argentina la segunda causa de muerte, es decir, primero están las enfermedades cardiovasculares, el infarto, el ACV, pero se estima que a partir de 2030 va a ser la primera causa de muerte, es decir, que va a superar las enfermedades cardiovasculares, como ya la ha superado el cáncer en otros países ya desarrollados. En la Argentina ya es la primera causa de muerte en menores de 65 años, y sabemos que el 44% de las personas en los países desarrollados se le diagnosticará algún tipo de cáncer en el transcurso de su vida. Y un 25% de las personas en los países desarrollados morirá de cáncer. Es decir, de 4 personas, una va a fallecer de cáncer en los países desarrollados. Ahora sí, con respecto al cáncer de mama, 1 de cada 8 mujeres va a padecer cáncer de mama en el transcurso de su vida, y como sabemos, es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres aquí en nuestro país. Lo más importante es que el 90-95% de los cánceres de mama son curables si se los diagnostica a tiempo, y eso es muy importante. Por lo tanto, ahora vamos a ver los 3 pilares para poder disminuir la mortalidad. Primero, la prevención. ¿Qué es la prevención? Es el conjunto de medidas adoptadas por un individuo o aplicadas a una población para evitar las enfermedades. En el cáncer, esto se trata de disminuir la incidencia mediante evitar, ¿no es cierto?, la exposición de los carcinógenos al ser humano. ¿Qué son los carcinógenos? Son agentes físicos, químicos, biológicos que con el tiempo, al estar en contacto con la persona, puede desarrollar el cáncer. Como por ejemplo, un carcinógeno conocido sería el tabaco. Con el tiempo puede desarrollar cáncer de pulmón. Hay factores que podemos modificar que aumentan el riesgo de tener cáncer de mama, por ejemplo la obesidad, es decir, el sobrepeso y la obesidad incrementan el riesgo de más de 10 tipos de cáncer, como por ejemplo cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de endometrio, cáncer de esófago, de estómago. Y en la Argentina sabemos que el 58% de la población padece sobrepeso, lo cual es un problema, y el 20% tiene problemas de obesidad. No solamente aumenta el riesgo de cáncer, la obesidad, de mama y de otros tipos de cánceres, sino que también, como sabemos, produce alteraciones, ¿no es cierto?, como aumento de riesgo de diabetes, de las enfermedades cardiovasculares, problemas de artrosis. Así que bueno, no es un negocio hoy en día estar con sobrepeso. Y más con el COVID, ¿no es cierto?, que sabemos que aquellos pacientes que hacen las formas graves muchas veces tienen sobrepeso o son obesos. Otro factor de riesgo es el alcohol. El consumo excesivo de alcohol también puede aumentar el riesgo de cáncer de mama, de cabeza y cuello, es decir, de la boca, del esófago, de la laringe, del colon, de distintos órganos, del hígado. Por lo tanto, se aconseja no superar la ingesta de un vaso de vino por día. Cuando hablamos de un vaso de vino por día, no es de este vaso. El vaso de vino por día que debemos tomar es, no podemos superar los 250 mililitros o los 250 centímetros cúbicos, como le quieran llamar, en el caso del hombre por día.
En la mujer es la mitad, porque igual consumo daría mayor riesgo para la mujer que para el hombre. La mujer sería 125 mililitros por día. Y se aconseja tomar 5 días a la semana y descansar 2. Eso disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejora la tensión arterial, disminuye el colesterol, pero tiene un efecto nulo. ¿Qué quiere decir? Que si nos excedemos de esa cantidad, es perjudicial. Con respecto a las dietas de alto riesgo, sabemos que las carnes rojas y procesadas aumentan el riesgo de cáncer de colon, de recto, y la grasa animal, a pesar que es discutido, pero bueno, probablemente aumente el riesgo también de cáncer de mama, por lo tanto, también de otros tipos de cánceres, como de colon, de recto, de esófago. Entonces sería bueno disminuir este tipo de dieta. La ingesta de sal ya está totalmente comprobado que aumenta el riesgo de cáncer de estómago. Y con respecto a los alimentos protectores, las frutas y verduras también pueden disminuir el riesgo de cáncer, por ejemplo, de esófago, de colon, de distintos tipos de cánceres, pero en la mama no habría un efecto tan protector, salvo los vegetales crucíferos, que sería el repollo, el coliflor, el repollo de Bruselas, el brócoli. Eso sí podrían llegar a disminuir el riesgo de cáncer de mama. La Organización Mundial de la Salud aconseja, aboga por 5 raciones por día de frutas y verduras. Con respecto a la actividad física disminuye el riesgo de tener cualquier tipo de cáncer prácticamente, salvo el de próstata y el de piel, que bueno, ahí la evidencia no es tan robusta. ¿Y cuándo se aconseja? Y debemos caminar nada más, caminando 30 minutos por día, de lunes a viernes, es decir, 5 días a la semana. Ya con eso uno disminuye el riesgo de cáncer. El tabaco. Bueno, el tabaco, la verdad que no hay una evidencia muy robusta también, ¿no es cierto?, con respecto al cáncer de mama y el tabaco. Pero bueno, yo lo puse porque sabemos que el 30% de los cánceres son probablemente producidos por este agente. Y sabemos también que el 90% de los cánceres de pulmón es producido por el tabaco. El riesgo de morir de cáncer de pulmón es 20 veces mayor en los fumadores que en los no fumadores. Y dejar de fumar sabemos que disminuye el riesgo. A los 5 años ya empieza a disminuir el riesgo de cáncer de pulmón. Ahí empezamos a ver realmente el riesgo que empieza a bajar. Y es más notorio a los 15 años. Es decir, que si un paciente deja de fumar a un mes, no le va a bajar el riesgo de tener cáncer de pulmón. Necesitamos un par de años para disminuir el riesgo. Recién a los 15 años se asemeja al no fumador, pero bueno, nunca lo iguala. Como vemos, la lista de cánceres es infinita, la que puede producir el cigarrillo: cáncer de boca, de laringe, faringe, pulmón, esófago, riñón, el que ustedes se imaginen. Más de 25 cánceres es producido por el tabaco, hasta algunos tipos de leucemias también. Y no solamente cáncer de pulmón, sino que también puede ocasionar otras enfermedades, como por ejemplo EPOC, enfisema. La embarazada que fuma le puede ocasionar problemas en el niño, ¿no es cierto?, muerte prematura, disminuye el coeficiente intelectual del niño. Y también los fumadores pasivos aumenta un riesgo un 2 o un 3% de tener cáncer de pulmón. Por lo tanto, no deberíamos fumar. Con respecto al diagnóstico precoz, que es el otro pilar fundamental, sería, ¿a qué llamamos diagnóstico precoz? Es decir, realizamos estudios preventivos recomendados para tratar de detectar el cáncer en estadios iniciales, que es cuando existe mayor probabilidad de tratamiento y de cura. Es decir, cuando en sus etapas iniciales se encuentra el tumor, es más fácil de curarlo. No es lo mismo operar es decir, diagnosticar con una mamografía un tumor de menos de 1 centímetro que un tumor de 10 centímetros. Por lo tanto, el mejor método para el diagnóstico precoz sería la mamografía, y en aquella persona que no tenga antecedentes de riesgo familiar, etc., se aconseja una mamografía anual a partir de los 40 años. Tratamientos efectivos. Bueno, los tratamientos efectivos, el plan de tratamiento depende de muchas cosas: el tipo de tumor, la localización, la edad del paciente, y tenemos distintas herramientas. Una es la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia. Y hablando un poquito de la quimioterapia, que es lo que hacemos nosotros los oncólogos, por ahí hay muchos tabús sobre la quimioterapia, pero bueno, son medicamentos que sirven para tratar el cáncer. Pueden ser desde vía oral, se pueden administrar también por vía endovenosa de distintas formas, y actúan a nivel de todo el cuerpo. A diferencia
con la radioterapia y la cirugía, que son tratamientos más locorregionales, la quimioterapia va a ir por todo el cuerpo, destruyendo la célula cancerígena, que se ha propagado fuera del tumor original. ¿Cuál es el objetivo de la quimioterapia? Básicamente son tres objetivos. Una es la curación, es decir, la quimioterapia puede curar al paciente. Si operamos un cáncer de mama, el mastólogo lo manda a nuestra institución, nosotros le podemos hacer quimioterapia y podemos aumentar la posibilidad de cura. También el control de la enfermedad, aquellos pacientes que no podemos curarlo, podemos controlar la enfermedad, es decir, el paciente le aumentamos hoy en día la sobrevida, pero en varios años. Como decía Napoleón, un ejemplo suele ser suficiente. Justamente la semana pasada vi una paciente que es de Cruz del Eje, tiene 52 años, fue operada de cáncer de mama, a los 5 o 6 años recae su enfermedad y hace metástasis pulmonares, hepáticas, óseas. El promedio de vida de esa paciente, si no hubiera hecho ningún tratamiento, hubiera probablemente sido 6 meses, y hoy lleva 9 años gracias a la quimioterapia y los distintos tratamientos que hoy contamos, con una excelente vida, una calidad de vida espectacular. Es más, antes de la pandemia se había ido con la hija a Mar del Plata a disfrutar, así que está excelente. Y también puede ser usado desde el punto de vista de la paliación, es decir, aquellos tumores que no lo podemos operar, porque ya está muy avanzado, podemos utilizar la quimioterapia para disminuir los síntomas. Si el tumor da mucho dolor, achicamos el tumor y disminuimos los síntomas. Algunos mitos de la quimioterapia. Bueno, la quimioterapia dice, perderé todo mi cabello. Bueno, no toda la quimioterapia hace caer el pelo. Hay quimioterapia que no hace caer el pelo. Lo que pasa es que generalmente hay algunas quimioterapias que actúan, ¿no es cierto?, sobre la célula del cáncer, que la célula del cáncer, como sabemos, se divide muy rápido, prolifera muy rápido. Entonces la quimioterapia va a afectar a este tipo de células que se dividen muy rápido. Y justamente el folículo piloso tiene un alto crecimiento, igual que el aparato digestivo y la sangre. Por eso la quimioterapia a veces puede dar un poquito de diarrea porque afecta el aparato digestivo, o anemia, o baja de defensa al afecta a la sangre. Pero no toda la quimioterapia hace caer el pelo. El pelo se cae de acuerdo al esquema de quimioterapia, por lo generalmente a las 2 semanas de haber hecho el tratamiento. A veces le cambia la textura, cuando terminamos de hacer la quimioterapia el pelo empieza a crecer, nunca tenemos una alopecia definitiva, pero puede cambiar de forma. Si la paciente tenía pelo con rulo, le puede venir lacio, y si tenía lacio puede que tenga rulos, y a veces el color le cambia también. Dice otro mito, si me han recetado quimioterapia la enfermedad está avanzada. No, no necesariamente. Hay, como hablamos hace un ratito, el mastólogo opera el cáncer de mama, un tumor de 3 centímetros, lo manda a oncología y nosotros hacemos quimioterapia para disminuir el riesgo que la enfermedad recaiga, es decir, que la enfermedad vuelva a aparecer. Entonces no es que toda la quimioterapia es para la enfermedad avanzada. Someterse a quimioterapia significa que no podré trabajar. Bueno, eso tampoco es así. Yo tengo pacientes que son albañiles, que trabajan en la construcción y terminan de hacer la quimioterapia y van y realizan su vida normal. Eso va a depender mucho del individuo y también de los esquemas de quimioterapia. Hay algunas quimioterapias que sí, que son un poquito más pesadas y nos da un poquito más de cansancio, que suele durar 3 días y después el cuerpo se recupera y puede realizar una vida normal. ¿Todo el mundo con el mismo cáncer recibe el mismo tratamiento? Bueno, esta es una foto, como vemos, vamos a suponer que son todas pacientes con cáncer de mama, pero son todas distintas, algunas tienen lente, otra gorra, es decir, cada cáncer se trata distinto. No hay cánceres de mama prácticamente que se traten igual, hay distintas variantes de cáncer de mama, algunas le hacemos quimioterapia, otras hormonoterapia, etc. ¿Sí? No hay un tratamiento universal. ¿Sí? La quimioterapia va a enfermarme más. Bueno, también eso no es así, es decir, la quimioterapia nos puede llegar a curar la enfermedad o aliviar y aumentar la calidad de vida, mejorar la calidad de vida, eso ya está totalmente demostrado. Así que eso ya tampoco es verdad. ¿Tendré náuseas y vómitos? Bueno, hay quimioterapia que producen más náuseas y vómitos, pero como sabemos, hoy en día tenemos un gran arsenal para que el paciente no los tenga, y lo cual ese problema yo lo hemos solucionado muchísimo. No era lo mismo la quimioterapia hace 30 años atrás que hoy en día. Hoy en día sabemos que prácticamente es muy difícil que el paciente tenga vómito, lo podemos controlar muy bien,
Y no debemos olvidar que a veces es la misma enfermedad. Es decir, no solamente es por la quimioterapia que el paciente está con vómitos. Se calcula que en los pacientes en cuidados paliativos el 60% tiene náusea y un 30% tiene vómitos. Es decir, no es por a veces la enfermedad. Los pacientes con SIDA y otras enfermedades no oncológicas en cuidados paliativos, el porcentaje y la severidad es mucho menor. Y esto ya para ir terminando, yo siempre lo comparo a la quimioterapia que hacíamos hace 30 años atrás, con este bombardero, este avión de la Segunda Guerra Mundial. Acá hay un edificio para la doctora Alexandra que se llama Torre Ángela. Si le queríamos tirar una bomba con la Torre Ángela, era muy difícil de pegarle. A veces le pegábamos a la iglesia, a la catedral, a una escuela, a un hospital, pero era muy difícil. Si es que le pegábamos, y hoy en día tenemos este arsenal. Esta es la quimioterapia que estamos usando, mucho más efectiva y menos tóxica. Este es el misil Tomahawk de Estados Unidos. Le puede errar al blanco por 7 metros. ¿Qué quiere decir? Que yo le apunto al medio de la Torre Ángela o le pego en una ventana o en la puerta, pero a la Torre Ángela le pego. Y no le pego a la escuela, a las iglesias, como le pegaba antes. Entonces, como conclusión final, es posible reducir y controlar el cáncer de mama aplicando estas estrategias de prevención, diagnóstico precoz, tratamiento efectivo, y la quimioterapia, como vimos, cada vez es más efectiva y menos tóxica. Muchísimas gracias, doctor Giffre. Muy claro su concepto. Voy a aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los participantes que nos están acompañando en esta hora. Ha sido una jornada extendida, pero muy clara. Y es por ese motivo que vamos a seleccionar algunas de las preguntas que invitamos al doctor Giffre y al doctor Mariconde que nos puedan acompañar con su respuesta. Lo primero lo voy a contestar yo y es hasta dónde acompañamos a los pacientes. Bueno, la realidad es que es un servicio multidisciplinario que contempla abordar todos los momentos en que la paciente transcurre su enfermedad, acompañarlos desde el diagnóstico, el consejo tanto en la anticoncepción, la planificación familiar, una vez diagnosticada esta enfermedad, como así también el tratamiento quirúrgico oportuno y adecuado, y también el servicio de oncología participa después en el tratamiento complementario si así lo requiera el cáncer en particular que cada paciente requiere. Así que desde nuestro espacio esperamos acompañarlos durante toda esta instancia, desde la etapa primaria hasta la resolución y la reconstrucción posterior para que todas las pacientes puedan reinsertarse socialmente y sentirse contenidas por nuestro servicio. En cuanto, tenemos otra pregunta por la señora Erika Salvatori que dice: si me realizaron una esterectomía a los 41 años por células cancerígenas en el útero y me extrajeron también ovario y útero, ¿cuáles serían las probabilidades dentro de esos porcentajes mostrados de padecer cáncer de mama? Doctor Giffre, si nos podés ayudar con esta pregunta. Bueno, muchas gracias. Bueno, habría que ver si tiene alguna mutación, por ejemplo, de BRCA, habría que hacer un estudio genético primero para saber bien. Disminuye el riesgo, ¿no es cierto?, de tener cáncer de mama y aumenta la sobrevida, tanto la oophorectomía, salpingo-oophorectomía, perdón. Pero bueno, habría que estudiarlo un poquito más, yo diría de hablar, ¿no es cierto?, con el mastólogo y con nosotros y junto con el equipo de consejería genética, para ver realmente cuál es el riesgo que tiene, ¿no? Perfecto. Tenemos una pregunta del doctor de la Colina, que es el jefe de oncología, que nos dice: ¿cuál es su consejo para una mujer diagnosticada con cáncer de mama a edad temprana, 30 años por ejemplo, y que desea embarazarse después de completado el tratamiento? Doctor Mariconde, si nos podés ayudar. Y bueno, muchas gracias por la presencia del doctor de la Colina. Bueno, es un manejo muy especial porque tenemos en cuenta justamente el futuro reproductivo de una paciente que no tiene hijos y
yo no hago la parte reproductiva, pero podemos nosotros, dentro de la penúltima diapositiva que mostré dentro del equipo, en este caso habría que sumar un especialista en reproducción, porque esa paciente podría preservar óvulos antes de realizar la quimioterapia, por ejemplo, si después quiere tener hijos. Si hay un tiempo prudencial específicamente determinado para que esa paciente vaya a buscar embarazo o no, depende también de los tratamientos que se hayan instituido y del estadio tumoral al momento del diagnóstico. Eso el equipo tratante le recomendará a cada paciente particular cuánto tiempo podrá esperar para buscar embarazo, pero las pacientes tienen que saber que si esa mujer se embaraza, el pronóstico de su enfermedad no va a empeorar. O sea, por un lado, el tema de la preservación de fertilidad y por el otro lado, el tema del pronóstico. El pronóstico de la enfermedad no se empeora porque alguien se embarace. Pero, bueno, lo que sí, dependiendo del estadio de la enfermedad al cual fue diagnosticado de inicio y los tratamientos que se hayan instituido, solemos recomendar algún tiempo prudencial de espera luego de determinado el tratamiento integral, ¿no? Pero es muy individual, como dijimos, es multidisciplinario y muy individual, cada caso en particular, y estos casos son de un manejo muy minucioso y multidisciplinario. Bien, otra pregunta que tenemos es, mi mamá tuvo cáncer de mama a los 35 años, edad que tengo yo en este momento, y mi papá tuvo cáncer en el sistema endocrino. Esto último, ¿también me podría afectar? ¿Puedo usar pastillas anticonceptivas? Doctor Mariconde. En parte lo voy a contestar yo y después le voy a patear la pelota al doctor Gifre, que lo tengo acá al costado. ¿Puedo utilizar anticonceptivos? Sí, habría que ver qué tumor del sistema endocrino tuvo. Su madre tuvo un tumor bastante joven, o sea que entraría dentro del manejo de lo que diríamos una paciente de cierto riesgo. No sabemos si un riesgo moderado o riesgo alto, eso va a ser importante también. Como todo médico, nosotros tenemos que diagnosticar. Y parte del diagnóstico, por ejemplo, en las mujeres que queremos evaluar el riesgo, es saber si está en bajo riesgo, intermedio o riesgo alto de tener una enfermedad determinada. Y ahí va a entrar dentro del equipo multidisciplinario la pata del genético, la parte del genetista, que la tiene que evaluar un genetista para valorar si vale la pena o no hacer un estudio genético. Va a ser un interrogatorio exhaustivo para ver qué componente de su familia verdaderamente tuvo cáncer de mama, o no, o tuvo cáncer de endometrio, tuvo cáncer de ovario, u otros síndromes genéticos que también hay, y que hay algunos que son frecuentes y que se reproducen y otros que son muy infrecuentes. Entonces se hace una valoración verdaderamente exhaustiva y determinada por alguien que se dedica a eso, que es un genetista, ¿no? No quiere decir que sea igual a realizar un estudio genético. Y utilizar anticonceptivos puede utilizar. En teoría no habría ningún, digamos, porque alguien tiene un riesgo determinado, bueno, lo cual habría que determinarlo. Si es un riesgo intermedio bajo, no hay problemas que utilice anticonceptivos. Y ahí le paso a ver qué opina el doctor Gifre, si está de acuerdo con lo que dije. Bueno, sí, totalmente de acuerdo con el doctor Mariconde. Así que yo también haría exactamente lo mismo. Si la mamá a los 35 años seguramente lo hubiéramos mandado a consejería genética, muy jovencita, para estudiar a ver si tienen alguna alteración, ¿no es cierto?, que puede llegar a ser alguna mutación de estos genes que hablaba la doctora, ya sea BRCA1, BRCA2, ATM u otros más. Entonces, yo lo que me parece que sería bueno que lo vea al mastólogo, que ya se ponga en contacto con él, así le derivamos con una consejería genética, para que empecemos a estudiar la familia, porque a lo mejor hay otros familiares, ¿no es cierto?, que tienen cáncer de ovario, cáncer de mama y tienen mayor riesgo o no. Pero bueno, hay que estudiarla. Sí, tal cual. Perdón, ahí está. Otra de las preguntas es si revisamos las reconstrucciones mamarias, y la respuesta es que sí, por supuesto. Ahí radica la importancia fundamental de tener en nuestro servicio un departamento de mastología, en donde el abordaje es programado pensando en el resultado final, teniendo en cuenta el tratamiento del estadio en el que se encuentra el cáncer y el programa posterior de reconstrucción de que cada paso amerite. Así que el doctor Mariconde es quien está a cargo de ese espacio.
y bueno, se ha explayado contándonos, anticipándonos de alguna manera cuáles son las posibilidades para realizar en el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Otra de las preguntas que me parece importante, porque es una duda frecuente y una consulta frecuente que tenemos entre nuestros pacientes, es si la depilación definitiva o láser puede afectar, impactar o favorecer el desarrollo del cáncer. No sé quién de los dos quiere responder. No hay algo muy robusto, una evidencia muy robusta que diga que sí. Igual que el tema de los desodorantes, tampoco no está demostrado eso. Los estudios que se han hecho han dado negativos. Entonces, el desodorante de la axila tampoco aumentaría el riesgo de tener un cáncer de mama, por ejemplo. Perfecto. Y una última pregunta que vamos a seleccionar es que nos hablan acerca de una consulta sobre la cobertura de estas cirugías reconstructivas. Es importante también aclararlo porque tiene que ver con una ley que hoy disponemos, y me gustaría si el doctor Mariconde nos puede contar de qué se trata. Sí, Paola, desde el 2013 hay una ley, digamos, como dije en la charla, una cosa es una cirugía reconstructiva o oncoplástica y una cosa es una cirugía estética. La ley es para que todas las obras sociales para que ingresen los procesos reconstructivos dentro de lo que se llama PMO. O sea que son prestaciones obligatorias por parte de las obras sociales. Las obras sociales tienen que cubrir un proceso reconstructivo de pacientes que tengan una enfermedad comprobada. Y también, dependiendo de los casos, si esa mujer tiene una mutación genética, como hemos hablado recién, como habló recién Juan y también habló la doctora Alexandra, las mutaciones genéticas también tendrían que estar cubiertas porque está justificado, se hace todo un informe. Por eso es importante la multidisciplina, porque también se valora y se hace un informe multidisciplinario para que eso se eleve a la obra social, para que esas coberturas se realicen. Teniendo en cuenta los costos que hay, que son muy altos en nuestro país, sobre todo protésicos, las prótesis las tienen que cubrir las obras sociales en los procedimientos reconstructivos. Lo que es más complejo por ahí es la cobertura de la parte contralateral, de la mama, si es sana contralateral. Pero los procedimientos, los procesos, por eso vuelvo a recalcar la palabra proceso reconstructivo, porque a veces son 2 cirugías, a veces son 3, dependiendo de los casos. Son cirugías grandes que tienen sus complicaciones, y esto las obras sociales lo saben y lo tienen que cubrir. Bueno, en rigor del tiempo y agradeciendo profundamente que nos hayan acompañado durante toda esta jornada, bueno, le damos paso a Natalia para que nos comente acerca de las próximas conferencias que nos van a acompañar en el ciclo de conferencias del Sanatorio de El Salvador, y me despido agradeciendo su presencia e invitándonos a participar de los próximos eventos que ahora Natalia nos va a acompañar. Bueno, muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. La verdad que la audiencia se quede hasta el final de una conferencia. Habla de la importancia, de la relevancia del tema, ¿sí? Queremos, aparte de contarles las próximas conferencias, que ya enseguida lo comento, contarles que esta conferencia, como todas, son grabadas y son publicadas en el sitio web del Sanatorio de El Salvador. Ahí en el chat les dejé el link a las conferencias para que puedan acceder y ver y descargar los videos, que en realidad estos son todos links de YouTube. Es muy interesante por ahí el que se lo perdió o el que se quedó con algo para revisar, que lo pueda retomar. Y por otro lado, contarles algo especial de esta conferencia, que tiene un sorteo previsto para todos los asistentes. Nosotros vamos a hacer ese sorteo vía redes sociales, o sea, se va a hacer a través de una aplicación y se va a publicar por redes, y se van a enterar sobre quién es el ganador a partir de mañana en sus mails, también además de las redes. La verdad que el regalo es muy lindo, es una valija, un carrión grande, bien femenino, es de color rosado, así que si lo llega a ganar algún varón, yo creo que lo tiene que obsequiar. Ahora sí, vemos en la pantalla las próximas 2 conferencias. Tenemos mañana una conferencia abierta también, así como ha sido esta, que no ha sido solo para profesionales de la salud, sino también para la comunidad en general.
y el tema es el corazón post-COVID. Está dirigida a todas las personas que han tenido el desarrollo de esta enfermedad, como también a profesionales de la salud que les interese conocer cuáles están viéndose como consecuencias, digamos, de la enfermedad en el corazón. El disertante es el doctor Eduardo Perna. Él es presidente de la Federación Argentina de Cardiología, es de la provincia de Corrientes, y lo organiza el Servicio de Cardiología del Sanatorio. Va a ser mañana viernes a las 12 del mediodía, con esta misma modalidad del Zoom. Pueden acceder al link en la página que les puse en el chat. Y la semana que viene, la primera conferencia de la semana, es evolución histórica de los cuidados de enfermería, lo aprendido del COVID-19. Esta es una conferencia orientada a enfermeros y a profesionales ligados a esta profesión, y también estudiantes de la carrera. La conferencista va a ser la licenciada Fernanda Montenegro, ella es jefa de la Cátedra de Enfermería del Niño y Adolescente de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, creo que hemos dado todos los anuncios. Los invito a saludar a todas las personas que están ahí conectadas. Les agradecemos muchísimo el tiempo y pedimos disculpas por todas las preguntas que no han podido ser respondidas. Irán siendo evacuadas seguramente en consultorio en algún momento, si se llegan. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, chao.